Bienvenidos a mi canal Noemí Educa. En esta ocasión hablaremos de la Revolución Nacional, hecho importante para nuestra historia que se lleva a cabo en el año 1952. Explicaremos los acontecimientos más importantes de esa revolución, los protagonistas, los orígenes, los objetivos de esta revolución y los logros que se obtuvieron después de este acontecimiento. Comencemos. El 9 de abril de 1952 inicia la revolución que en la madrugada de este día el pueblo, los mineros y los carabineros de la policía, sumados a la rebelión, lograron derrotar al ejército de Hugo Vallivian. Hugo Vallivian era parte de la Junta Militar. Recordemos también que en 1951 se produjo las elecciones nacionales, donde había ganado Víctor Paz Estenssoro. El gobierno de ese entonces, liderizado por Mamerto Rila-Goitia, no reconoció tal elección. Por tal motivo, se dio a sí mismos un golpe de Estado y le entregó el gobierno a la Junta Militar. Este acontecimiento de darse golpe de Estado a sí mismo se conoce como el Mamertazo. La Junta Militar, liderizada por Hugo Vallivian, tuvo que reprimir este revuelo. El saldo del enfrentamiento tuvo como resultado 490 muertos y más de 1000 heridos. Las calles de La Paz, Villa Victoria, Tembladerán y San Jorge se convirtieron en verdaderos campos de batalla, donde los protagonistas fueron dos personas importantes: el líder sindical Juan Lechino Oquendo y el líder político Hernán Siles Suazo. También es importante la participación del policía Antonio Selva, que apoyó y dirigió la revolución. El general Torres Ortiz, del Cuerpo de Carabineros y Policías, tuvo una destacada participación en iniciar la revuelta, que luego contó con el apoyo de la población, de los obreros y de los mineros que llegaban a La Paz. Los objetivos en esta época fueron sacar del gobierno a la Junta Militar, legitimizar al presidente elegido en ese entonces, Víctor Paz Estenssoro, y que no se había reconocido como presidente del Estado. En 1951 y 1952, en Bolivia existía una incertidumbre política. El gobierno revolucionario instaló a Víctor Paz Estenssoro el 11 de abril como presidente de Bolivia. El partido y la población en general reconocía que un Estado es fuerte cuando es dueño de sus recursos, al referirse que las minas deberían pertenecer al Estado y no así a pequeñas minorías como las empresas privadas o a título personal, donde cada día esas personas se hacían más ricas y no se evidenciaban las bonanzas para el Estado. Entonces, después de instaurar a Víctor Paz Estenssoro como presidente, el 11 de abril, los logros de esa revolución van a ser las siguientes, que las vamos a explicar a continuación: nacionalización de las minas, código de la educación, el voto universal y la reforma agraria. El voto universal. Antes de 1952 no existía el voto de la mujer, no existía el voto de las personas analfabetas, por tanto más del 80% de la población no podía votar. En esta época la mayoría de las personas no sabían leer y escribir, no contaban con un sueldo fijo, la población femenina no tenía derecho a la votación. Entonces, el 21 de julio de 1952 se decreta el voto universal. ¿Qué es el voto universal? Consiste en el derecho a voto de toda la población adulta de un Estado independiente. Entonces, el voto universal consiste en el derecho de voto de toda la población adulta. Eso quiere decir mayores de 21 años. En esta época, 21 años era la edad para acceder al voto, independientemente de su raza, sexo, creencia religiosa o condición social. Eso habilitaba a toda la población adulta a las próximas elecciones. Este fue un logro de la Revolución Nacional. Ese decreto también establece que las mujeres pueden acceder a este voto. Mujeres que por años han sido relegadas desde la independencia, por tanto,
Víctor Paz Estenssoro tuvo apoyo de toda la población, sobre todo femenina, población minera, población campesina, porque le permitía con ese decreto acceder a un derecho: la nacionalización de las minas. La población minera estaba consciente del enriquecimiento de pequeños grupos a costa de la gran mayoría de los mineros. Por tanto, el 31 de octubre de 1952 se nacionalizan las minas. La nacionalización revertía al Estado todos los bienes, yacimientos e instalaciones de las tres grandes empresas, de Patiño, Hochschild y Aramayo. Recordemos que estos son considerados los varones del estaño y que eran las personas más ricas en esta época en Bolivia. Patiño estaba en el ranking de las personas más ricas a nivel mundial. Para la administración de las minas del Estado se creó la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol. También se creó la COP, la Central Obrera de Bolivia. Patiño, Hochschild y Aramayo, a expensas de la población minera, por años acumularon riquezas a expensas de la población, el dolor de los mineros. La reforma agraria de enero de 1950. En Ucurreña, en Cochabamba, se firmó el decreto de reforma agraria. El decreto ofrecía indemnización a los terratenientes y otorgaba las tierras de las haciendas a los indios a través de sus sindicatos y comunidades, con la condición que no fueran vendidas a título personal. Toda la población campesina, por años aferrada a las tierras, no podían trabajar para ellos mismos, sino trabajaban para los grandes terratenientes. Con esa reforma se logra que el campesinado se le otorgue un territorio para trabajar, para subsistir. El Código de la Educación Boliviana también fue un logro de lo que es la Revolución Nacional. En el año 1955 se universaliza la educación, haciéndola gratuita y obligatoria para el nivel primario, con el propósito de modernizar a la sociedad, bajo principios civilizatorios, homogeneizadores y nacionalistas. Este Código de Educación otorgaba a la comunidad la responsabilidad de crear escuelas. Paralelamente, de acuerdo al decreto de ley 03464. Con este decreto, las poblaciones podían hacerse responsables de crear escuelas. Escuelas que en el pasado eran restringidas para la población campesina. Solo la población que contaba con recursos económicos, familias pudientes y demás, podían acceder a la educación. El campesinado, hijos de mineros, la mayoría estaba relegada de este derecho. Sin duda, la Revolución Nacional, en estos sus 3 días, 9, 10 y 11 de abril, ha marcado una profunda transformación en lo que es la sociedad boliviana. El voto universal, que se les otorgaba a todas las personas mayores o adultas, la reforma agraria, la reforma educativa, marcaron la importancia de la participación de las comunidades en la formación de un Estado. Sin duda, este es uno de los hechos más importantes de la historia boliviana. Si te gustó la información, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir una notificación cuando suba un nuevo video.